interés que no se dividen y tasas de interés que sí se dividen. Esta parte es muy importante que ustedes ya aprendan a identificar cuándo una tasa se tiene que dividir entre la frecuencia de conversión y cuándo una tasa no se tiene que dividir. Repito, no sé si ya tuvieron oportunidad de verlo. Aquí hay unos ejemplos de tasa de interés que no se divide. No se divide porque ya nos están indicando la tasa que se va a aplicar de manera directa por cada periodo. Cuando dice 3.75% semanal, significa que por cada semana, cada 7 días, vas a aplicar el 3.75%. Esta no es la tasa anual que se divide entre la frecuencia de conversión, sino ya es la tasa directa del periodo. En cambio, la tasa de interés que sí se dividen son estas de aquí. Este tipo de tasa de interés sí se dividen. ¿Sí están viendo el video? Sí se ve. Sí. Bueno, este tipo de tasa de interés sí se divide. ¿Por qué se divide? Porque tienen el término o la expresión con conversión, compuesto, convertible, capitalizable, a inversión. Entonces, estas tasas son anuales que se tienen que dividir entre la frecuencia de conversión. Y es muy importante que ya ustedes ya aprendan a diferenciar cuándo sí se divide y cuándo no se divide. Porque la respuesta del problema pues va a depender mucho de saber expresar la tasa de interés. Si una tasa de interés que se debe dividir no la dividen, pues está incorrecto. Y una tasa de interés que no se debe dividir y si la dividen, pues también está incorrecto. Entonces esta parte es muy importante. Es el video de la sesión 2 de interés compuesto, si es que no han tenido oportunidad de verlo, para que lo repasen. Bueno, también debemos tener fresco el concepto de capitalización. Recordemos que el concepto de capitalización es cuando el interés que se genera se le está agregando al capital. Desde el momento que el interés se le suma al capital para formar un nuevo capital, se está hablando de capitalización. Se está hablando de conversión. Se está hablando de interés compuesto. También deben de recordar que el periodo de interés es el intervalo de tiempo que va a transcurrir entre un agregado de interés y otro. Y que la frecuencia de conversión es el número de veces que el interés se convierte en capital en un año, no importando el plazo de la inversión. Bueno, pues una vez medio recordado esto, pues vamos a ver tasas equivalentes. Bueno, aquí tenemos una hoja de Word. Entramos al tema de tasas equivalentes.
Bueno, recuerden que en interés simple, en interés simple, 6% semestral es lo mismo que 12% anual, ¿sí? Pero el interés compuesto, esto no es válido, ¿sí? Dada una cierta periodicidad de una tasa, multiplicarla para convertirla en una periodicidad mayor no se puede, o dividirla para convertirla en una periodicidad menor no se puede, ¿sí? Solamente se puede hacer en interés simple. En interés compuesto esto no es válido. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser, dada una tasa de interés, buscar su otra equivalente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Dice, calcular la tasa efectiva y que sea equivalente a la tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. Cuando dice 12% capitalizable semestralmente, ¿qué tasa de interés vamos a aplicar por cada semestre? Pues tenemos que dividir la tasa del año, que es el 12%, entre el número de semestres del año y nos da 6%. Cada semestre vamos a aplicar un 6%. ¿Sí? Y nos están pidiendo calcular la tasa efectiva y, bueno, ¿a qué le vamos a llamar tasa efectiva? Van a haber dos conceptos ahorita, dos conceptos nuevos, tasa efectiva y tasa nominal. La tasa efectiva es la que se capitaliza solamente una vez al año, es decir, es la tasa anual capitalizable anualmente, esa es la tasa efectiva. Solamente se convierte una vez al año. La tasa nominal es la que se convierte más de una vez al año. Como en este caso, esta es una tasa nominal. Porque se convierte más de una vez al año. Tiene dos conversiones al año. Como es cada semestre, pues un año tiene 2 semestres, tiene dos conversiones al año. Es tasa nominal. ¿Sí? Entonces, la terminología de tasa nominal son tasas de interés que se convierten o se capitalizan más de una vez al año. Y nos están pidiendo la tasa efectiva, la tasa de interés que va a ser capitalizable solamente una vez al año. Bueno, una vez que ya tenemos estos conceptos, tasa efectiva y tasa nominal, pues vamos a resolver este problema. En toda problemática donde nos pidan determinar o calcular la tasa de cierta periodicidad, conocida una tasa con diferente periodicidad, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un valor cualquiera, puede ser 100 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, hasta una variable. Me gusta la variable. Vamos a decir que nuestro capital va a ser X. Nuestro capital va a ser X. Y vamos a tomar como tiempo de equivalencia un año.
Por lo general, el tiempo para calcular la equivalencia es de 1 año, más no necesariamente tiene que ser así. Se puede utilizar 2 años, 3 años, 5 años, etc. Lo normal es utilizar 1 año. Entonces, agarramos 1 año de comparación, ¿sí? Tenemos el valor X. A este valor X le vamos a aplicar la tasa que conocemos durante 1 año, es decir, la del 12% capitalizable semestralmente, ¿sí? Al final del año nos va a dar un valor S1, ¿sí? Es decir que vamos a aplicar la fórmula S es igual a valor futuro de interés compuesto C por 1 más I a la N, ¿sí? Entonces, este S1 va a ser el monto que va a generar el valor de X a la tasa del 12% capitalizable semestralmente durante 1 año. Luego, agarramos el mismo capital, el mismo plazo, 1 año, y a ese capital le vamos a aplicar la tasa desconocida, a pesar de que no la conocemos. Le vamos a aplicar la tasa efectiva y tasa anual capitalizable anualmente. Siempre utilizando la fórmula de valor futuro a interés compuesto. Nos va a dar un monto S2. Si la tasa del 12% capitalizable semestralmente es equivalente a la tasa efectiva I, debe suceder que el monto S1 debe ser igual al monto S2. ¿Sí? Si son equivalentes las tasas, puesto que la comparación se está haciendo en el mismo lapso de tiempo, S1 debe ser igual a S2. Bueno, pero ¿quién es S1? S1, vamos a ponerlo por acá. S1 viene siendo X por 1, ¿qué es este? Esta X se la estamos llevando a valor futuro al año. La tasa conocida, punto 12% capitalizable semestralmente, elevado a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque en 1 año hay 2 semestres. Ya tenemos S1. Ahora, ¿quién es S2? ¿Quién es S2? El mismo valor de X, le aplicamos el factor 1 más la tasa que no conocemos elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque la tasa es anual capitalizable anualmente, por lo tanto es un periodo. ¿Okay? Igualamos S1 con S2, es decir, X por 1 más punto 12 entre 2 al exponente 2 es igual a X por 1 más I. ¿Sí? Ya igualamos S1 y S2 en el supuesto caso de que ambas tasas sean equivalentes. En esta equivalencia vemos que el valor de X se elimina porque podemos dividir ambos lados de la igualdad entre X y nos va a quedar del lado izquierdo 1
Punto 2 entre 2, punto 0,6. 1.06 al cuadrado igual a 1 más I. Por lo tanto, I va a ser igual a 1.06 al cuadrado menos 1. Entonces agarramos la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Nos da punto 1236 o 12.36% ya multiplicado por 100. Y esta es tasa efectiva. Tasa efectiva. ¿Ok? Y ya tenemos la respuesta. Esta tasa del 12.36% anual capitalizable anualmente es equivalente a la tasa del 12% capitalizable semestralmente. ¿Por qué van a ser equivalentes o por qué son equivalentes? Porque van a generar el mismo monto y por lo tanto el mismo interés en el mismo lapso de tiempo. ¿Sí? En este caso, un año. Pero les repito, se puede utilizar como equivalencia 2 años, 3 años o n años. Se utiliza por lo general un año. Y de esta manera, así se calcula una tasa equivalente dada una tasa conocida. Ese va a ser nuestro objetivo. Se da una tasa anual con cierta periodicidad y se quiere encontrar otra tasa diferente con diferente periodicidad. El video de esta tasa equivalentes, pues ya les repito, está en la plataforma, pues ya tendrán la oportunidad de verlo. Lo que estoy explicando aquí también está explicado en los videos. No sé si tiene alguna pregunta. Profe, ¿en qué unidad están los videos? ¿En la 3? Interés compuesto. Ok. Gracias. Unidad 3. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a cerrar aquí esta ventana. Aquí está. Dice, calcular la tasa de interés J capitalizable bimestralmente que sea equivalente a la tasa de interés del 4% mensual. Bueno, entonces, les repito, me gusta usar la variable X, pero también se puede usar una cantidad específica, 100, 1000, 500, etcétera. Entonces, sea C el capital.
La equivalencia pues va a ser 1 año. Agarramos el capital, le vamos a aplicar la tasa conocida. ¿Cuál es la tasa conocida? Esta. 4% mensual. Nos está indicando que por cada mes que pase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por cada mes que pase, se va a aplicar un 4%. 4% aquí, 4% en el siguiente mes, 4% y así sucesivamente. ¿Ok? Aproximadamente, no digo que sea igual, aproximadamente 24% anual. Más no es 24% equivalente. Bueno, entonces, calculamos su valor futuro al año. Le llamamos S1. Valor futuro S1 va a ser X por el factor. Recuerden que estamos usando la misma fórmula de valor futuro a interés compuesto. C por 1 más I a la N. C es X, 1 más 0.04. Esta tasa no se divide porque ya nos están indicando directamente la periodicidad. ¿Sí? Directamente por cada mes vas a aplicar el 4%. No se divide. Al exponente, ¿cuántos meses tiene el año? Pues 12 meses. Ya tenemos S1. Ahora vamos a encontrar S2. Un año. Mismo capital. Le vamos a calcular su valor futuro a la tasa J% capitalizable bimestralmente. Entonces, S2 va a ser X por 1 más tasa anual capitalizable bimestralmente. 6 bimestres ahí en el año es la frecuencia de conversión entre 6 al exponente 6. En un año hay 6 bimestres. Ya estuvo, ya tenemos S1, ya tenemos S2. Si son equivalentes, debe suceder que S1 sea igual a S2. ¿Okay? Entonces, ¿quién es S1? Pues es X por 1.04 elevado a la 12 igual a S2 es X por 1 más J entre 6 elevado a la 6. Vemos que en esta ecuación se eliminan las X. Se eliminan las X, ya que podemos dividir ambos lados entre X. Bueno, entonces nos queda del lado izquierdo 1.04 exponente 12
igual 1 más J entre 6 exponente 6. El chiste es dejar solita la J. Entonces tenemos que dejar solita la J. Por lo tanto, tenemos que ir eliminando cada factor que nos vaya estorbando. Por lo pronto, el exponente 6 hay que eliminarlo. La única manera de eliminarlo es sacar raíz sexta. Sacamos raíz sexta de 1.04 exponente 12. Igual, del lado derecho se elimina el exponente, nos queda nada más 1 más J entre 6. Luego el 1 pasa restando. El 1 pasa restando, raíz sexta de 1.04, exponente 12, menos 1, igual a J entre 6. Luego el 6 pasa multiplicando. Por lo tanto, J es igual a raíz sexta de 1.04 exponente 12 menos 1 por 6. Entonces agarramos la calculadora y vemos cuánto da J. 6 función raíz enésima 1.04 exponente 12. Menos 1 por 6. Nos da 48. Vamos a poner primero 0.48 96 o 48.96%. Hay que indicar su periodicidad capitalizable bimestralmente. Bueno, esta es la tasa que es ya equivalente a la tasa del 4% mensual. ¿Sí? 4% mensual. ¿Quieres buscar su tasa J capitalizable bimestralmente? Pues aquí está. 48.96% capitalizable bimestralmente.
Bueno, no sé si ya se logró captar mejor cómo encontrar una tasa equivalente que no es conocida a otra que se conoce. Dado que ese es el objetivo, encontrar la tasa equivalente desconocida. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, maestro. Profe, una pregunta. Sí. Y puede llegar a haber un ejercicio donde nos den, por ejemplo, una X, o sea, donde nada más haya una X y aparte esté la J. O no puede pasar esa situación. Para dos tasas, no. Ok. Que te den un capital desconocido, eso sí. ¿Y si el capital es conocido y la tasa no? Que el capital sea desconocido y que la tasa sea conocida. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces ahora pasamos al cálculo del plazo. Cálculo de N, plazo. Cuando nos pidan determinar el plazo, es el número de periodos, pues hay que indicar qué tipo de periodo estamos encontrando. Si estamos encontrando meses, trimestres, semestres, semanas, años, etcétera. Si ponemos que el plazo es 18.12 y lo dejamos así, ¿sí? No está correcto. Tenemos que indicar si esto es semestres, si estos son años, si son meses, días, etcétera, ¿sí? Hay que indicar qué tipo de periodicidad se está encontrando. No se puede dejar nada más el valor. Se tiene que indicar. Igual que la tasa de interés, tenemos que indicar la periodicidad. Bueno, aquí tenemos que utilizar la función logaritmo. La función logaritmo base 10 es la que se utiliza, ¿sí? De la misma manera como sumamos y restamos ambos lados de una igualdad, así se utiliza la función, se aplica a ambos lados de la igualdad. Y la función logaritmo se tiene que aplicar únicamente a valores positivos. Si tenemos valores negativos, no se puede. Primero tendremos que convertir esos valores negativos a valores positivos. ¿Sí? Y dentro de las propiedades de los logaritmos, vamos a usar esta. Logaritmo de a a la n es igual al logaritmo. La n baja multiplicando. Logaritmo de a a la n. La n baja multiplicando al logaritmo de a. ¿Sí? Y para dejar solita la n, pues nada más pasamos log a del otro lado. ¿Sí? Cuando ya se quiera determinar el valor de n. Pero esta es la propiedad
que vamos a utilizar. Logaritmo de a a la n es igual a n por el logaritmo de a. De tal manera que tenemos que plantear la ecuación, ir eliminando cada uno de los elementos que nos estorban hasta dejar solita el exponente y aplicar la función logaritmo. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Dice calcular el tiempo necesario para que un capital de 20,000 obtenga un valor total de 28,000 con una tasa de interés del 17% efectiva. Es decir, $20,000 se va a convertir en 28,000 pesos. ¿Sí? Y se está determinando N. ¿Cuántos periodos? ¿En cuánto tiempo? Vamos a usar la fórmula de valor futuro a interés compuesto para efectuar los cálculos. Vemos que S pues es 28,000, es el valor que se va a obtener, el valor que se invirtió, 20,000, la tasa también la están dando, 17% efectiva, y la N se está queriendo encontrar. Entonces, 28,000 es igual a 20,000 por el factor 1 más la tasa, 0.18. Esta tasa no se divide porque ya es efectiva, es decir, es anual capitalizable anualmente. Elevado al exponente n. Una vez que tenemos planteada la ecuación, vamos a tratar de eliminar cada uno de los elementos que están estorbando a la n. Por lo pronto, los 20,000 lo pasamos del otro lado. 28,000 entre 20,000 igual 1.17 exponente n. Vamos a ver cuánto da 28,000 entre 20. Nos da 1.4. Pues directamente lo podemos calcular. 1.4 igual a 1.17 exponente n. Ya no hay más elementos que pasar del otro lado y que no esté estorbando la n. Entonces, aquí a fuerza tenemos que aplicar
la función logaritmo. Tenemos que aplicar la función logaritmo. Entonces hacemos logaritmo de ambos lados. Logaritmo de base 10 de 1.4 es igual al logaritmo de 1.17 exponente n. Luego se aplican propiedades. De los logaritmos. Del lado izquierdo se queda igualito, logaritmo de 1.4. Ahora el lado derecho, la n baja multiplicando al logaritmo de 1.17. Y luego logaritmo de 1.17 pasa del otro lado. Por lo tanto, n es igual a logaritmo de 1.4 entre logaritmo de 1.17. Ahorita solamente es agarrar la calculadora para encontrar los logaritmos. Logaritmo de 1.4 entre logaritmo de 1.17. Dos punto 14. Pero ese 2.14 son años. ¿Por qué son años? Por la tasa de interés que estamos utilizando. 17% efectiva significa tasa anual capitalizable anualmente. Por lo tanto, la N que se obtiene son años, 2.14 años. Así que 20,000 necesita 2.14 años para convertirse en 28,000 a la tasa del 17% anual capitalizable anualmente. Maestro, una duda nomás. ¿Solo con dos decimales están bien? Sí, al final 2 decimales. Ok. Sí. Si no, si tienen alguna duda, hay 2 teclas en la calculadora. Una que dice log y hay otra que dice ln. Pues para ejecutar este cálculo, tienen que presionar la tecla log y luego teclear 1.14. ¿sí? Es decir, presionan la tecla log y seguidamente el número correspondiente a ese logaritmo para que le dé el valor, calcule el valor. ¿sí? Ya en los cálculos se puede utilizar cualquiera de estas dos funciones, log, logaritmo base 10 o logaritmo natural. Nada más que no lo deben de mezclar, no se pueden mezclar. Si van a usar LOG, tiene que ser arriba y abajo. Si van a utilizar LN, tiene que ser arriba y abajo. ¿sí? No pueden utilizar LOG arriba y LN abajo, o al revés, LN arriba y LOG abajo. No, tiene que ser en ambos, tanto en numerador como en denominador, tienen que usar la misma función. Esas no se pueden mezclar.
más sí las pueden utilizar. Y de esta manera se calcula el plazo, que es el número de periodos que tiene que transcurrir para que una inversión pues se transforme en otro valor. No está complicado, es nada más fijarnos que hay que plantear la ecuación, hay que aplicar la función logaritmo, después aplicar propiedades y despejar, dejar solita la n. Y le repito, no se puede calcular logaritmo de un número negativo. En caso de que les dé negativo, pues tienen que convertirlo a positivo para que ya puedan calcular su logaritmo base 10 o logaritmo natural. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Disculpe, profe, otra vez. ¿Y si en vez de que te diga equivalente, te dice tasa nominal? Perdón, en vez de efectiva, dice tasa nominal. Nos tendrían que indicar su periodicidad, que digan nominal mensual, nominal bimestral, nominal semestral. Cuando dice nominal semestral, significa que es tasa anual capitalizable semestralmente. Y cuando nos pasa eso, al momento de terminar la n lo multiplicamos por los meses, ¿no? O sea, por si es semestral sería 2, si es mensual sería 12. Sí, definitivamente. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí está. ¿En cuánto tiempo un capital cualquiera se incrementa un 40% con una tasa de interés del 9% compuesto mensual? Vamos a ver en cuánto tiempo, dado un capital, se va a incrementar en un 40%. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar es la misma. Vamos a cambiar. C por 1 más y a la n. Podemos saber cuánto vale S, el valor de S, que es el monto. Vamos a hacer que nuestro capital sea X. Por lo tanto, ¿en cuánto se va a convertir esa X? 1.4x. En 1.4x. Y hasta ya tenemos valores de C y X. Entonces, 1.4 de X igual a X por 1 más. ¿Esta tasa de interés se divide o no se divide? 9% Sí. compuesto mensual. Sí se divide. Entre la frecuencia de conversión, que es 12. Exponente
n. No sabemos en cuánto tiempo va a suceder esto. Las x se eliminan porque podemos dividir ambos lados entre x y nos va a quedar 1.4 igual a 1 más 0.09 entre 12. Exponente n. Ya no hay más elementos que pasar del otro lado para dejar solita la n. Así que lo único que podemos hacer aquí es aplicar la función logaritmo. Entonces, logaritmo de 1.4 igual al logaritmo de 1 más 0.09 entre 12. Exponente n. Y después se aplican propiedades de los logaritmos. Del lado izquierdo se queda igualito, logaritmo de 1.4, ya que es un valor. Del lado derecho, la n baja multiplicando al logaritmo de 1 más 0.09 entre 12. Dejamos solita la n. Arriba nos va a quedar logaritmo de 1.4 entre logaritmo de 1 más 0.09 entre 12. Ya está, agarramos la calculadora y vamos a ver cuánto da n. Pues nos da 45.03. Y son meses. 45.03 meses. ¿Por qué meses? Porque la tasa es 9% compuesto mensual. ¿Sí? Y recordemos que tanto el plazo como la tasa deben de estar en las mismas unidades de tiempo. Maestro, Sí. al principio, ¿cómo sacó el 1.4x? Este. Sí. Ok. Estamos haciendo que sea nuestro capital. Va a ser x. C es igual a x. X va a ser nuestro capital. Y dice que cualquier capital, en este caso x, se incrementa en un 40%. Es decir, tenemos aquí un valor cualquiera, x, ¿sí? Al final del plazo vamos a tener x más ese 40% de incremento, ¿sí? Más punto 40 de x, ¿sí? Es el incremento. Esa x se va a incrementar en 40%, así se simboliza. Punto 40 de x es el incremento. Y por lo tanto, pues esto es 1.40
4x. Ok, maestro, gracias. ¿Sí? Cualquier capital que tú utilices se va a incrementar en un 40%. Si tú inviertes 100 pesos, se va a convertir en 140. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no se haya comprendido? Bueno. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con respecto a lo que es tasas equivalentes y cálculos del tiempo. ¿Sí? Y antes de mostrar la tarea que van a tener que entregar, pues vamos a, si alguien tiene alguna duda con respecto a la tarea última que se entregó, alguien que quiera resolver algún cuestionamiento, alguna duda. Creo que no, profe. ¿Nadie tiene dudas? Imagino que no. Bueno, pues vamos a marcar la tarea entonces. Bueno, aquí está. Unidad 3, ADA 2. Esta es la actividad de aprendizaje número 2 de interés compuesto. Fecha de entrega a partir de las 6 de la tarde de hoy hasta máximo viernes 2 de abril hasta las 23:59 horas. Tienen una semana para desarrollar la tarea. Los problemas 1, 2 y 3 tienen un valor de 2 puntos y el cuarto problema tiene un valor de 3 puntos para hacer un total de 9 puntos. ¿Sí? Solamente el último problema tiene un valor de 3 puntos. Los demás, 2 puntos. La otra que dice ADA 3 no se sube, ¿verdad, maestro? ¿Ah? La otra que dice ADA 3 no se sube, ¿verdad?
A Creo que ver, ahorita la Corrección. vemos. Dice U3 a da 1. ¿O cómo dice? Porque no decía un 3 a la 3, pero eso creo que es más adelante, ¿no? No, ese no. Nada más es el que dice unidad 3 a la 2, que es actividad de aprendizaje número 2. Ahí está, unidad 3 a la 2. Son 4 problemitas. Son problemas sencillos. Nada complicado, nada del otro lado. Maestro, tengo una duda con el primer ejemplo que vimos hoy. Ajá. El ejemplo que dice calcular la tasa efectiva y que sea equivalente a la tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. En el SI, en nuestra fórmula pusimos el 0.12% el 0.12, perdón, por la tasa y lo dividimos entre 12. ¿Por qué lo dividimos entre 12? La tasa que dice calcular la tasa efectiva y que sea equivalente a la tasa del 12% capitalizable semestralmente. Esa. Sí, ese ejemplo. La dividimos entre 12. Yo tengo apuntado 2. Igual 2. Pero yo igual tengo apuntado 2. Entonces No, apuntaron 2 a la 2 también, ¿no? Creo que copié mal entonces. sí, debe ser 2 a la 2. Ah, ok, maestro. Con razón me causó conflicto. Sí, No, sí, yo lo sí. copié mal. Gracias. Sí, pues sería capitalizable mensualmente entonces. No. Tiene que ser 2 elevado a la 2. Ya me iba a dar mi patatús. Así estaba yo. Yo decía, ¿qué hice? ¿Qué onda? Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, ningún cuestionamiento, pues ya bajé la lista. Pues que pasen buenas vacaciones y nos vemos la siguiente clase. ¿Cuándo es? Es el viernes 16 de abril. Allá vamos a ver ecuaciones de valor y hacemos la primera prueba de desempeño. Viene la primera prueba de desempeño para esa fecha. Bueno, pues que pasen buenas vacaciones y nos vemos hasta esa fecha. Gracias, maestro. Ándale, bueno. Nos vemos, maestro. Bueno. Hasta luego. Profe, nos vemos. Bueno. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Buenas Ándale. vacaciones. Cuídese, maestro.